Muy bien. Voy a utilizar la base de datos Norwin, ¿sí? Voy a forzar el use Norwin. ¿Sí? Ha cambiado correctamente a Norwin. Y por ejemplo, vamos a empezar a trabajar algunos operadores y el trabajo del filtrado de filas, ¿no? Ya sabemos hacer una consulta, por ejemplo, desarrollar un select asterisco from products. ¿Sí? Ya manejamos este tipo de estructuras, ya no es tan complicado ahora, ya lo conocemos, ¿no? Entonces hasta ahí ya le podemos dar soporte. Muy bien, vamos a entrar al tema del filtrado de filas. Vamos a desarrollar algunos operadores, ¿no? Por ejemplo, operador de igualdad, o sea, el igual, ¿no? Para hacer un operador de igualdad vamos a tener que trabajar con un filtro necesariamente. Entonces vamos a ver, vamos a hacer un select a la tabla employees. Ok, todavía no vamos a trabajar con nuestros filtros. Bien. Esta es una forma de hacer una consulta en SQL y de alguna forma optimizar el tema de los nombres, ¿no? A veces tenemos algunos nombres que son un poco grandes a nivel de columna, entonces podríamos utilizar o a nivel de nombre de tabla, perdón, y podríamos utilizar un alias para mejorar o optimizar un poco la consulta. No optimizar resultados, pero sí optimizar la consulta, ¿no? Hacerla un poco más pequeña y más agradable a la vista del diseñador. Voy a utilizar un filtro. Sabemos que la palabra reservada where viene a ser el filtro que nos vamos a utilizar en el MySQL Server. En este caso, por ejemplo, podríamos hacer un filtro where utilizando un igual, un operador de igualdad. Y vamos a indicar, por ejemplo, cuando el ID del empleado sea, por ejemplo, 1. Y ahí estamos haciendo un filtro, ¿no?
un filtrado de fila único con un operador de igualdad. Sí, ese es el operador igual. Casi siempre me va a permitir utilizar, o lo vamos a poder utilizar cuando tengamos que hacer operaciones exactas o operaciones con columnas o registros exactos, ¿no? Con algún número de identificación, alguna dirección exacta, algún nombre o algún apellido en particular, podemos utilizar la expresión o el filtro utilizando un operador de igualdad, o sea, igual, ¿no? ¿Funciona para números? Sí. ¿Qué pasaría si quisiera, por ejemplo, hacer una consulta con letras? Exactamente lo mismo, ¿no? Voy a copiar la consulta, pero aquí voy a cambiar, en vez del employee ID, voy a utilizar, por ejemplo, el last name, ¿no? El apellido. En este caso, por ejemplo, puedo tener un apellido, Fuller. Entre apóstrofes, puedo utilizar el apellido Fuller, ¿no? Entre apóstrofes. No son comillas, ¿sí? Son apóstrofes, porque en realidad los apóstrofes son los que se reconocen en el MySQL como caracteres de separación para a un tema de carácter. También puedo trabajar con el tema de comillas, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, de nuestros amigos de SQL o de otros gestores de base de datos que utilizan los eh, caracteres literales, los caracteres de cadena, solamente con los apóstrofes, ¿no? En nuestro MySQL podemos utilizar estos apóstrofes. Voy a copiar la consulta. O podemos utilizar comillas o apóstrofes, ¿no? Y bueno, es exactamente lo mismo, ¿no? No hay ningún inconveniente de esa parte. Entonces, como pueden ustedes ver, el igual puede ser con un número o puede ser con caracteres, ¿no? Cadena de caracteres. Las cadenas de caracteres las podríamos trabajar con comillas o también las podríamos trabajar con apóstrofes, ¿no? Muy bien. Creo que hasta acá no hay mucho más que decir. Podemos trabajar ahora los operadores de diferencia. Nos conocemos al diferente con signo de interrogación igual o menor igual mayor. En este caso es menor o mayor, ¿no? No es menor, estoy equivocado. Menor o mayor. Es un diferente, ¿no? Diferencia. A diferencia de el igual, lógicamente el diferente me va a hacer una consulta, me va a hacer un filtro de todos los registros obtenidos a diferencia de ese, que no exista, ¿no? O que no nos muestre el registro que queremos diferenciar. Por ejemplo, en este caso voy a hacer la consulta del el employee ID, ¿no? Los ID de los empleados. Si hago la consulta solamente con el from, sin el where, me tiene que mostrar 9, son 9 empleados. Ahí está. Davolio, Fuller, Leverlin, Peacock, Buchanan, Suyama, King, Callahan y Dogworth, ¿no? Son mis 9 empleados. Pero, si yo le digo, muéstrame los empleados cuyo ID sea diferente a 1, el resultado debería ser todos los empleados, 2, 3, 4 hasta el 9, a excepción del registro número 1, como pueden apreciar. Ahí está, ¿no? Todos menos el 9, o sea, diferente. ¿Sí? Diferente. Podemos utilizar ese diferente o podríamos utilizar el otro carácter, que es la combinación de interrogación igual, ¿no? Diferente. Nos muestra exactamente lo mismo. Diferente.
Podríamos tener también los operadores menores y mayores. Vamos a ver aquí, por ejemplo, en este caso podríamos trabajar con products. Vamos a hacer otra nueva consulta, ¿ya? Vamos a utilizar, por ejemplo, operadores mayor y menor. En este caso voy a trabajar con la tabla products, porque esta tiene, por ejemplo, precios unitarios y puedo hacer comparaciones de... Entonces hacemos un select from products. Voy a utilizar el product ID. Puedo usar el product name también. El precio unitario, ¿no? Precio unitario. Muy bien. Y acá podríamos hacer el where mayor o menor. ¿Cuándo qué? Cuando el precio unitario, el unit price, por ejemplo, sea menor a, bueno, no tengo idea, digamos a 100. Vamos a ver si hay productos que tengan precios unitarios menores a 100. Sí hay, ¿no? Hay, bueno, creo que todos los productos están menores a 100. Vamos a buscar un valor más pequeño, un valor menor a 20. Menor a 20, a ver. Podemos hacer un filtro más a 10. Menores a 10. Ahí está, mucho mejor, ¿no? Se nota, digamos, el filtro que estamos desarrollando. Todos los valores menores a 10. Lógicamente, el contrario, digamos, sería pues el mayor, ¿no? El mayor a 10. Y aún tenemos unos, o sea, mayor, todos los precios unitarios mayores a 10. Acá, por ejemplo, no tenemos mucha complicación, se entiende, es bastante sencillo, mayor que, menor que. ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, necesitaríamos utilizar mayor o menor o igual? Como su nombre lo dice, podríamos utilizar un mayor o igual, siempre delante del signo, ¿no? El signo del filtro. Y con eso podemos trabajar la parte del mayor igual, menor igual. Recuerden que cuando utilizo un mayor igual o un menor igual, estoy utilizando eh, la inclusión de este valor, ¿no? Y, o sea, mayor o igual empieza también con este valor. Menor o igual empieza con este valor, ¿no? Entonces, estoy incluyendo a este valor, cuando trabajo con el mayor o igual, estoy incluyendo este valor dentro de la consulta, dentro del filtro, ¿sí? Cuando lo quiero excluir, bueno, simplemente pongo mayor o menor y se excluye ese valor de la consulta. El trabajo con los null, que ya en algún momento habíamos visto, mmm, radica en que los null no necesariamente son ceros, ¿no? Son valores vacíos, en algún momento lo habíamos visto, ya lo habíamos ido explicando, son valores vacíos. Eh, Estos valores los podríamos encontrar, por ejemplo, dentro de la tabla órdenes. Vamos a hacer un select, asterisco from, órdenes. Y vamos a poder visualizar que dentro de las órdenes existen valores que vienen null, ¿no?
Bueno, acá no tengo valores nulos. Vamos a ver, ¿ya? Select orders where y le vamos a decir al where cuando la fecha de embarque, por ejemplo, is null, ¿no? Está vacío, ¿correcto? Vacío. Eso no quiere decir que sea cero, porque yo podría tener valores iguales a cero, ¿sí? ¿Qué pasa si yo tuviera un valor igual a cero? Pues puedo hacer la consulta y como les acabo de explicar hace un momento, se iguala, ¿no? Este es igual a cero. A cero. Ahí tenemos algunos, miren, shipped date, valores iguales a cero, ¿correcto? Pero no es lo mismo un valor cero que un valor nulo. Un valor cero tiene pues el valor cero, ¿no? Es un valor cero, es un número natural cero. Pero el is null significa que eso está vacío. Entonces son dos diferentes cosas, ¿no? Son elementos diferentes. Que eso los vamos a ir, les vamos a dar un tratamiento mucho más importante, mucho más trabajado, un poco más adelante en el curso. Por ejemplo, si no quiero determinar o quiero que me muestre los valores que no son nulos, podría hacer exactamente la misma consulta y utilizar is not null. ¿Y esto qué significa? Bueno, que te muestre pues todos los elementos, porque básicamente todos los registros que tenemos en nuestra base de datos o en nuestra tabla están llenos. Por lo tanto, si los registros están llenos, son no nulos, o sea, is not null, ¿no? Por eso te va a mostrar todo. Pero si algún registro tuviera, digamos, un valor vacío, algún registro no le has dejado ningún tipo de información, en ese caso sí te mostraría un valor null. Un operador bastante utilizado es el between, ¿no? Que es el between me va a permitir generar rangos, between, ¿no? Un rango de valores. Podríamos trabajar con los products. Voy a copiar los productos. Y podríamos decir lo siguiente, ¿no? Where el precio unitario, con el precio unitario, está entre, es un between, por ejemplo, 10 y 20, ¿no? 10 and 20. Este es un between. Ahí tenemos algunos datos, ¿no? Que tienen están dentro de este rango, 10 y 20. Existe también el in, ¿no? El in, el on, que lo vamos a ir viendo más adelante. Pero el between me permite hacer un rangueo exacto con los valores que necesito dentro de una consulta en MySQL. También podríamos tener el in, un valor, bueno, puede ser parecido o un resultado parecido. Podría decirse que sería este, ¿no? Unit price in, coma y 20. Entonces, acá me está dando un valor exacto, ¿no? 10 y 20. Fíjense, tengo 1, 2, 3, 4. En cambio, el between me genera un rango de valores, por eso tengo muchos más valores, ¿no? ¿Sí? Between sí utiliza el 10 como valor mínimo y el 20 como valor máximo de un rango, o sea, del 10.0001 hasta el 20.0, ¿no? Son rangos. En cambio, el in
solamente está indicando que sea dentro de 10 o de 20 como valores exactos. No dentro de un rango, sino valores exactos que tengan este conjunto de valores, ¿no? 10 o 20. Incluso me atrevería a hacer esto, ¿no? Podría indicarle un tercer valor, un cuarto, un quinto valor, y miren, me va a hacer el filtro. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que me genere esta consulta dentro de los precios que están dentro de, ¿no? Un 10, un 20, un 30. Eso quiere decir que me permite verificar si los valores están dentro de un conjunto, o si el valor está dentro de un conjunto de valores que yo le voy a asignar de manera manual, ¿no? Mientras que esto es un rango, esto vendría a ser un conjunto de valores, ¿sí? Podríamos negar una, una consulta. Vamos a ver. Voy a seguir jugando con el product. Y le vamos a decir cuando el precio unitario que sea menor a 10. ¿Ya? Perfecto, acá tenemos información cuando el precio unitario es menor a 10. Si lo quisiéramos negar, fácilmente ponemos entre paréntesis la consulta y negamos, ¿no? Le indicamos un no. Claro, el 10 está apareciendo acá porque la existencia es menor, ¿no? Pero si pusiéramos acá menor o igual, lógicamente matamos esa consulta y ya no aparecerían los valores 10, resultados con 10. Es una forma de negar, estamos negando una condición dada dentro de lo que vendría a ser nuestra consulta, ¿no? Tenemos el AND. ¿Sí? Una consulta con AND es una consulta incluyente, o sea que para que se pueda determinar debe de cumplirse las condiciones que le voy a determinar. Por ejemplo, le voy a decir, muéstrame cuando el product ID, por ejemplo, sea 1 y el product name sea, como dice su nombre aquí, Chai, ¿no? Como está aquí. ¿Sí? Me muestra. ¿Por qué? Porque este producto sí, ¿no? Cumple con la primera condición, que su producto ID sea 1, y la segunda condición, que su nombre sea Chai. Me muestra porque ambos coinciden. Pero ¿qué pasa si le digo, oye, muéstrame el producto 1 y que se llame galletas? En este caso no me va a mostrar, no va a haber nada. ¿Por qué? Porque como el I es incluyente, debe generar la primera y la segunda como resultados de verdad. Pero podría trabajar un OR. Sí, me atrevería, es posible hacer un OR. Un OR es excluyente. Eso quiere decir que podría ser que funcione una o ninguna de las condiciones. ¿Ven? Uno, que su producto ID sea uno, o que el nombre sea galletas. Cualquiera de los dos tiene que cumplirse. Eso es un OR. El I es incluyente y el OR es algo así como que excluyente. Con el OR tú determinas que se cumpla una de las dos condiciones. Con el I sí estás obligado a cumplir ambas condiciones, ¿no? Si cambiamos esto, por ejemplo, que el producto ID sea 1, 2, 3, 4 y que la galleta sea Chai, o perdón, el nombre del producto sea Chai.
lo que habíamos visto hace un momento. ¿Aparecerá? Sí, debe aparecer. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo la primera condición, pero la segunda sí es verdad. ¿Y qué pasaría si negamos ambas condiciones? Lógicamente, no va a aparecer ninguna de las dos. O sea, no voy a tener productos porque ninguna cumple o ninguna de las dos consultas o condiciones cumple con lo que estoy consultando. El y sí es sí o sí incluyente, ¿no? Incluye ambos resultados. Aquí me muestra información para que, o me tiene que mostrar información siempre y cuando las dos consultas, las dos condiciones sean verdaderas. Si no, no te las va a mostrar. No, no basta con el i que solamente se genere una de las condiciones verdaderas. Se tienen que generar las dos. ¿Ven? Entonces ahí tenemos una diferencia que el ARM es incluyente y el OR es excluyente, ¿no? Con el AND se deben cumplir para poder observar información, se debe cumplir que las dos condiciones sean verdaderas, y con el OR se debe hacer que alguna de las dos sea verdadera, no todas, ¿no? XOR es un conector también interesante. Podríamos trabajar acá una consulta. Y el XOR nos va a ayudar a combinar una sola expresión eh, en dos condiciones simples, ¿no? Por ejemplo, hacemos un where y le podríamos decir, tengo, a ver, tenemos products, ya, en proveedores tengo 1, 2, 3, 4, entonces le vamos a decir lo siguiente. Muéstrame siempre y cuando el nombre de tu producto sea Chai, porque ya lo conocemos, pero además vamos a utilizar el supplier ID. ¿Quién provee a Chai? El supplier ID 1, ¿no? Entonces que tu supplier ID sea 1. Si esto ocurriese, ¿no? Si por ejemplo le ponemos un AND, que habíamos dicho que el AND sí o sí es un incluyente, sí aparecería, ¿no? Porque efectivamente el nombre del producto es Chai y su proveedor es 1. Hasta ahí genial. Pero, ¿qué pasa si yo le pongo un XOR en vez de un AND o de un OR, un XOR? Entonces, esta consulta nos va a mostrar todos los productos cuyo nombre sea Chai o que su ID sea 1, ¿correcto? O que su ID sea 1. Entonces, a diferencia del OR o del AND, que solamente me generan o sea, me devuelven un registro, el XOR me devuelve varios registros, sabiendo que se deben de cumplir varias propiedades, ¿no? Varias propiedades. Entonces, ¿qué pasaría acá? Por ejemplo, si hago lo siguiente. Player ID, aquí en Product ID. Acá estoy utilizando la misma consulta, está en desorden, pero es la misma. Me muestra 1. Genial. Voy a utilizar la misma consulta, pero voy a usar un OR. En vez del AND,
usamos un OR. Me va a mostrar, perdón, player ID. Muy bien, acá me está mostrando, ¿no? Acá tengo hasta 3 resultados utilizando el OR. Porque o bien le digo que me muestre los suppliers ID, los proveedores 1, o bien los productos que se llamen Chai, ¿no? Cumplen en uno, por lo menos cumplen. Pero aquí, en el XOR, solo tenemos 2. ¿Sí? Entonces acá nos está diciendo, ¿no? Que sea Chai y que su proveedor sea 1, pero no ambos. Muy bien. Un operador bastante utilizado es el like, ¿no? Bastante utilizado, bastante conocido, que nos permite hacer un filtro dependiendo una cadena, un patrón para una cadena. Vamos a utilizar los productos. Voy a seguir haciendo productos porque estos tienen un nombre desde productos y le hacemos el filtro. Cuando el producto, su nombre sea igual, por ejemplo, a Chai, ¿no? Ya conocemos Chai. Y ahí está, tenemos un producto, ¿no? Entonces podemos utilizar un comodín. Vamos a decirle, muéstrame los productos que empiecen con C. Le pongo la letra C y el resto debería rellenarse con un porcentaje. Entonces, eso significa que deben empezar con la letra C. Y acá, en vez del igual, deberíamos cambiar por la palabra reservada like. Entonces, like me permite trabajar con comodines de búsqueda. En este caso, le estoy diciendo, muéstrame todos los productos que empiezan con la letra C. También le podríamos decir todos los productos que terminen. Si utilizo que terminen con la letra C, pongo el porcentaje primero y la letra C al final. No tengo. Podríamos poner la letra S. Creo que sí puede haber algunas S. Ahí está, ¿no? Pierce, Cabrales, Tigers, Biscuits, todos los que terminan en S, ¿no? Podríamos hacer otro que contengan la letra A, que contengan. Entonces voy a ver aquí que tengo seguramente algunas expresiones que contienen la letra A. Otra consulta interesante que se puede trabajar acá, por ejemplo, podría ser este operador le está indicando este operador está indicando que me muestre todos los productos que tengan la letra C como segundo carácter. Entonces, como pueden ver acá, es Choggy, Scottish, ¿no? Tienen la letra C. Por ejemplo, que tengan la letra M como segundo, no tenemos. Que tenga la letra A.
Sí, sí hay, ahí está. PA, CA, MA, SA, todos los que contienen la letra A como segunda letra, ¿no? Muy bien. También una de las sintaxis bastante trabajadas, por ejemplo, en el tema de productos. Acá están todos los productos. Tenemos 77 productos, ¿sí? Y podríamos hacer ordenamiento, el famoso order by, ¿no? Ordenado por. Ordenado por ejemplo, el product ID. Sin hacerle absolutamente nada, estamos indicando que puede ordenar de menor a mayor. Ojo, el order by por defecto ordena de menor a mayor, o sea, en forma ascendente. Pero yo le puedo generar dos condiciones que son ascendente, o también le puedo generar dos condiciones, perdón, otra condición que sea descendente. Ascendente, por defecto lo hace, ¿no? De menor a mayor. Descendente, de mayor a menor. Estos son los juegos que podríamos utilizar con el order by. Muy bien, y finalmente una de las consultas también interesante dentro de lo que estamos trabajando vendría a ser la palabra reservada limit. Limit, básicamente más que una palabra reservada, que un operador viene a ser parte del select, ¿no? Entonces por acá vamos a utilizar limits. Entonces yo tengo esta consulta descendente, está ordenada, me muestra 77 resultados, 77 productos, pero yo le puedo decir que me haga un límite y le digo, muéstrame solamente o limita tu consulta a 10 registros. Ahí está. Límites, ¿no? Límites. Ahora, esto también lo tendríamos dentro del SQL, por ejemplo, como el top. Entonces acá yo podría tener un top 10, un top 5. ¿Sí? Esto es lo que tendríamos en la consulta con el SQL, ¿no?
¿sí? Entonces, esto tendríamos para trabajar en el SQL y en el MySQL, pues, le podemos poner un límite, ¿no? Un límite de 10. Muy bien. Esas son algunas de las consultas más utilizadas dentro de MySQL. Ustedes pueden empezar ya a hacer combinaciones de posibles consultas que deseen desarrollar. Tienen bastante, dentro de Norwin al menos, tenemos bastante tipo de consultas que se pueden hacer y ver la manera de mejorar. Voy a guardar esta consulta y se los voy a pasar.